Filosofía. Grandes mentes han lidiado durante mucho tiempo con la compleja naturaleza de la sexualidad, examinando sus orígenes, significados e implicaciones. Desde pensadores antiguos como Platón y Aristóteles hasta teóricos modernos como Judith Butler, el discurso sobre la sexualidad ha evolucionado, reflejando la dinámica cambiante de las sociedades y culturas. Este video profundiza en las reflexiones de 20 eminentes filósofos, ofreciendo una vista panorámica de cómo la comprensión humana de la sexualidad ha sido moldeada, desafiada y redefinida a lo largo de los milenios. Únase a nosotros en este iluminador viaje, explorando las innumerables formas en que la filosofía se cruza con nuestros deseos e identidades más íntimos. Antes de sumergirnos en el rico tapiz del pensamiento filosófico sobre la sexualidad, tómese un momento para suscribirse a nuestro canal para obtener contenido más perspicaz. Ya sea que esté de acuerdo o no con las perspectivas compartidas, valoramos sus comentarios. Así que, denos un pulgar hacia arriba o hacia abajo, y no olvide dejar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Interactuar con nuestro contenido nos ayuda a traer discusiones más significativas al primer plano. Embarquémonos juntos en este viaje. 1. Platón. El discurso de Platón sobre el amor y el deseo en el banquete es una exploración significativa de la naturaleza multifacética de Eros. Este diálogo, ambientado en el contexto de un banquete, ofrece una variedad de perspectivas sobre el amor, dibujando un espectro que va desde lo más carnal hasta lo etéreo. Comenzando con Aristófanes, su representación fantástica de los humanos como seres duales, con 2 caras, 4 brazos y 4 piernas, es simbólica. Estos seres, impulsados por su deseo de volver a ser completos, buscan sus mitades perdidas. Esta visión del amor se centra en un impulso primal e instintivo, reunirse, encontrar la completitud. El acto sexual, en esta narrativa, es un intento de reunión, un remanente de un antiguo deseo de fusionarse y volverse completo. Sin embargo, a medida que avanza el diálogo, especialmente a través de las palabras de Sócrates, somos testigos de una comprensión más evolucionada. A partir de las enseñanzas de la misteriosa sacerdotisa Diotima, Sócrates presenta un modelo de ascensión del amor. Argumenta que las atracciones físicas iniciales son simplemente el primer peldaño de una escalera que lleva a lo sublime, culminando en la apreciación de la forma de la belleza en sí. Este ascenso espiritual significa comenzar con un amor por un solo cuerpo, progresar a un amor por todos los cuerpos bellos, luego a las almas hermosas, leyes y costumbres, y finalmente al amor por la belleza pura y abstracta. Para Platón, los placeres físicos, incluido el sexo, son efímeros, ligados al mundo material en constante cambio. Son solo sombras de las verdades más duraderas e inmutables del reino espiritual. Por lo tanto, Eros se convierte en una locura divina, una fuerza que tira de uno desde el reino terrenal hacia lo divino. El amor físico es transitorio, un mero reflejo del amor espiritual más profundo y eterno que existe en el reino de las formas. La perspectiva de Platón es fundamental para comprender la visión clásica del amor. Es un viaje, un ascenso de lo corpóreo a lo espiritual, enfatizando que, si bien la atracción física tiene su lugar, el verdadero amor trasciende las limitaciones de la carne, alcanzando lo eterno. 2. Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón y uno de los pensadores más profundos de la antigüedad, abordó el mundo con una mentalidad empírica y observacional. Su filosofía está profundamente arraigada en la creencia de que todo en la naturaleza, cada ser y fenómeno, existe con un telas específico o propósito final. Para Aristóteles, el concepto de telas es fundamental. Es este propósito inherente el que impulsa todas las acciones y da significado a la vida. En relación a la sexualidad, Aristóteles la analiza a través de este prisma teleológico. El placer sexual, para él, no es simplemente un aspecto incidental o frívolo de la existencia humana, tiene un papel esencial en la continuación de la especie. La procreación es vista como el objetivo o propósito principal de la actividad sexual. Sin embargo, la perspectiva de Aristóteles sobre la sexualidad va más allá del mero acto biológico.
Veía a los seres humanos como animales racionales, con capacidades únicas para la razón y la virtud moral. Así, mientras que el placer sexual es natural y un componente integral del bienestar humano, no puede ser separado del contexto de una vida virtuosa. Participar en la actividad sexual sin restricciones o fuera de los límites de la razón podría llevar a excesos que, en la ética aristotélica, es una desviación del término medio dorado, el punto medio deseado entre la deficiencia y el exceso. La filosofía de Aristóteles enfatiza el equilibrio. Para él, el florecimiento, o eudaimonia, se logra no sucumbiendo a cada deseo, sino viviendo de acuerdo con la virtud. En el ámbito de la sexualidad, esto significa que, aunque el placer sexual es reconocido y aceptado como natural, debe ser abordado con moderación y alineado con principios más amplios de vida virtuosa. A través de este enfoque, Aristóteles ofrece una visión holística de la sexualidad, una que reconoce su propósito biológico inherente, celebra su papel en la felicidad humana, pero también destaca la necesidad de integrarlo dentro de una vida regida por la razón y la virtud. 3. Agustín. San Agustín se erige como una de las figuras más influyentes en la teología cristiana, y su viaje personal ofrece profundas reflexiones sobre la condición humana. Nacido en la provincia romana de Numidia, actual Argelia, y viviendo en un periodo de significativa transición cultural y religiosa, la vida temprana de Agustín estuvo marcada por lo que él describiría más tarde como tumulto moral y búsquedas hedonistas. Sus confesiones brindan una ventana introspectiva a sus batallas internas, particularmente con la lujuria, mostrando a un hombre profundamente enredado con los placeres de la carne. Sin embargo, la transformación de Agustín de maniqueo y luego neoplatónico a obispo cristiano estuvo marcada por una intensa introspección y despertar espiritual. Sus reflexiones filosóficas y teológicas sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y la gracia lo llevaron a asociar el deseo sexual con el pecado original de Adán y Eva. En la visión de Agustín, la lujuria incontrolada que experimentó y la concupiscencia de la humanidad, en general, eran remanentes de esa caída de la gracia divina, un fuerte recordatorio de la fragilidad inherente del hombre y su inclinación al pecado. Aunque Agustín reconoció el mandato divino de la procreación, como se describe en el libro de Génesis, sed fructíferos y multiplicaos, diferenció entre el acto en sí y el placer derivado de él. El sexo para la procreación, realizado dentro de la santidad del matrimonio, era una concesión necesaria para garantizar la continuidad de la humanidad. Sin embargo, sostenía que el placer experimentado, cuando se separa de su intención procreativa, se convierte en una vía para el pecado, una manifestación de la voluntad desordenada de la humanidad. Para Agustín, entonces, el acto sexual se convierte en un microcosmos de la lucha humana más amplia entre el alma y el cuerpo, lo divino y lo terrenal. Sus consideraciones filosóficas y teológicas, influenciadas por sus experiencias personales, pintan la imagen de un hombre lidiando con las tensiones inherentes de la existencia humana, tratando de reconciliar lo terrenal con lo espiritual y buscando constantemente la redención ante la tentación abrumadora. 4. Tomás de Aquino. Uno de los teólogos más eminentes de la Edad Media, Tomás de Aquino buscó armonizar las enseñanzas de la Iglesia con las indagaciones racionales de la filosofía. Profundamente influenciado por Aristóteles, Aquino introdujo un enfoque sistemático para entender a Dios, la naturaleza y el lugar de la humanidad dentro del orden divino. Sus extensas obras, especialmente la Same Theologica, siguen siendo textos fundamentales en la teología cristiana. En el vasto ámbito de sus indagaciones, Aquino dedicó una atención significativa a la sexualidad humana. Basado en la comprensión cristiana del cuerpo humano como templo del Espíritu Santo, abordó la sexualidad con una doble perspectiva, la ley natural inscrita por Dios en el mundo y la ley revelada de las Escrituras. Desde la perspectiva aristotélica, aceptó la noción teleológica de que todo tiene un fin o propósito. En el contexto de la sexualidad, ese propósito es la procreación. Para Aquino, los actos sexuales encuentran su justificación moral cuando están alineados con su fin natural, la reproducción. Cualquier acto sexual que excluya deliberadamente la posibilidad de procreación se desvía de su propósito inherente y,
por lo tanto, es considerado inmoral a sus ojos. Esta premisa fundamental lleva a Aquino a defender la santidad del coito marital, ya que sigue siendo el contexto legítimo donde puede ocurrir la procreación. Aunque Aquino no negó el aspecto placentero de la sexualidad, creía que el placer era un regalo divino, un extra, por decirlo de alguna manera, que acompañaba al acto procreativo. Sin embargo, advirtió contra hacer del placer el objetivo principal, ya que esto podría llevar a una perversión del verdadero propósito del acto. En esencia, para Aquino, el placer sexual era permisible y natural siempre y cuando estuviera dentro de los confines del matrimonio y abierto a la posibilidad de procreación. Al sintetizar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana, Tomás de Aquino trazó un camino que ha moldeado las enseñanzas católicas sobre la sexualidad durante siglos. Sus puntos de vista enfatizan el delicado equilibrio entre el diseño de la naturaleza, la intención divina y la experiencia humana, reflejando un profundo deseo de alinear la existencia terrenal con los principios celestiales. 5. Immanuel Kant. Immanuel Kant, una figura central en la filosofía moderna, propuso un marco moral basado en los principios de autonomía, deber y el valor intrínseco de los individuos. Sus consideraciones éticas giraban en torno al imperativo categórico, un estándar universal por el cual se deben juzgar las acciones. Una de sus formulaciones establece que los individuos deben actuar de tal manera que traten a la humanidad, ya sea en sí mismos o en otros, siempre como un fin y nunca meramente como un medio. Dentro de esta estructura moral, las opiniones de Kant sobre la sexualidad resultan intrigantes. Para él, el deseo sexual era una inclinación poderosa y natural, pero cuando se persigue sin restricciones, tiene el potencial de reducir a los individuos a meros objetos, herramientas para la satisfacción de los deseos de otro. Tal reducción es moralmente problemática para Kant porque contraviene el principio de reconocer el valor intrínseco y la autonomía de cada individuo. Para Kant, las relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio ejemplifican este problema. Sin el compromiso y el respeto mutuo presentes en el matrimonio, donde ambos socios se reconocen mutuamente como fines en sí mismos, los actos sexuales pueden degenerar en transacciones donde una persona utiliza a otra únicamente por placer. Este aspecto deshumanizante del deseo sexual, carente de compromiso, fue particularmente preocupante para Kant. Sin embargo, dentro de la institución del matrimonio, Kant creía que existía un intercambio mutuo de derechos sobre los cuerpos del otro, lo cual proporcionaba un contexto en el que las relaciones sexuales no disminuían la dignidad de las partes involucradas. En este escenario, ambos socios se tratan voluntaria y recíprocamente como fines en sí mismos, asegurando que se respete su valor inherente. La perspectiva de Kant sobre la sexualidad refleja sus preocupaciones éticas más amplias sobre la autonomía, el respeto y los peligros de instrumentalizar a los individuos. Su filosofía sirve como un recordatorio cautelar de las dimensiones morales de nuestras acciones y la profunda responsabilidad que tenemos en nuestras interacciones con los demás. 6. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, un filósofo influyente de la Ilustración, defendió la idea del buen salvaje, la creencia de que los humanos en su estado más natural son innatamente buenos y que son las construcciones de la sociedad las que a menudo los desvían del camino correcto. Su tratado Emilio, o de la educación ofrece una profunda exploración sobre la educación ideal de un joven, y en él, Rousseau se adentra en las complejidades de la educación sexual y las relaciones. La perspectiva de Rousseau sobre la sexualidad estaba profundamente entrelazada con sus críticas más amplias de la civilización. Sostenía que a medida que la sociedad se volvía más compleja, también lo hacían sus concepciones del amor y el deseo, llevando a expresiones inauténticas y relaciones llenas de artificio. Lamentaba el hecho de que las normas y expectativas sociales a menudo dictaran emociones y relaciones, complicando lo que él consideraba impulsos naturales y sencillos. En Emilio, Rousseau presenta una visión de la educación sexual que está basada en los ritmos de la naturaleza. Creía que los jóvenes deberían ser protegidos de las discusiones sobre sexualidad hasta que se encuentren orgánicamente con estos sentimientos por sí mismos.
Una vez que surjan estos sentimientos, deberían ser orientados con honestidad, sin las pretensiones sociales, permitiéndoles formar vínculos genuinos y sinceros. Además, Rousseau advirtió sobre los peligros de las experiencias sexuales prematuras o mal orientadas, enfatizando la importancia del amor verdadero sobre las pasiones transitorias. Abogaba por relaciones construidas sobre el afecto genuino y el respeto mutuo, no contaminadas por las demandas sociales de riqueza, estatus o atracciones superficiales. Para Rousseau, la relación sexual ideal era emblemática de su filosofía más amplia, debería estar lo más cerca posible del estado natural, sin ser tocada por los artificios y corrupciones de la civilización moderna. Imaginaba un mundo donde los individuos interactuarían entre sí auténticamente, sus vínculos no manchados por presiones externas, y su amor sería un verdadero reflejo de su bondad innata. En esto, Rousseau presenta una visión romántica y algo idealizada del amor, pero profundamente arraigada en su filosofía general de naturaleza, autenticidad y la bondad inherente de la humanidad. 7. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, con sus ideas iconoclastas y fervientes críticas a los valores tradicionales, se adentró profundamente en los reinos de la psicología humana, la moralidad y el instinto. Para Nietzsche, la sexualidad no era solo sobre el acto físico, sino una profunda reflexión sobre preocupaciones filosóficas y existenciales más amplias. Central en la filosofía de Nietzsche es el concepto de voluntad de poder, un impulso innato en todos los seres vivos para afirmar y expandir su influencia. La sexualidad, en su opinión, era una manifestación de este impulso, un escenario donde se desarrollan dinámicas de poder y donde los individuos se imponen sobre otros o son sometidos a las voluntades de otros. Nietzsche fue crítico con la forma en que la moralidad cristiana abordaba la sexualidad. Lo vio como una institución que negaba la vida, una que enmarcaba los deseos humanos como inherentemente pecaminosos y necesitados de represión. Tal postura moral, creía, llevaba a un conflicto interno, donde los individuos reprimirían sus instintos naturales, causando un desantimano resentimiento profundo y auto-odio. Este conflicto interno, a su vez, podría manifestarse de diversas maneras insalubres, desde la hipocresía hasta comportamientos pasivo-agresivos. En marcado contraste con esta visión, Nietzsche defendió un enfoque dionisíaco de la vida, nombrado en honor al dios griego del vino, la juerga y la danza. Ser dionisíaco es afirmar la vida, con todo su caos, instintos y deseos. Aceptar la propia naturaleza sexual era, para Nietzsche, una forma de decir sí a la vida, un acto de afirmación y aceptación de nuestra naturaleza primordial. Sin embargo, esto no era un llamado al hedonismo sin restricciones. Nietzsche enfatizó la importancia del dominio propio y la superación personal. Aunque defendía la aceptación de nuestros impulsos naturales, también creía en la capacidad de los individuos para canalizar estos impulsos de manera creativa, elevándolos al arte y formas superiores de expresión. En esencia, la exploración de Nietzsche sobre la sexualidad va más allá de la mera fisicalidad. Se convierte en una lente a través de la cual investiga dinámicas de poder, critica normas sociales y subraya la importancia de la autenticidad, autoafirmación y expresión creativa. 8. Sigmund Freud. Sigmund Freud, a menudo llamado el padre del psicoanálisis, puso la sexualidad humana en primer plano del discurso psicológico y cultural. Sus ideas, aunque innovadoras, también fueron controvertidas, desafiando las normas sociales de su tiempo y forzando una reconsideración de las motivaciones y comportamientos humanos. Central en las teorías de Freud era el concepto de la libido, una forma de energía sexual que él creía influenciaba una amplia gama de acciones humanas, desde nuestras relaciones hasta nuestras carreras. Postuló que nuestras primeras experiencias con esta energía, que ocurren durante la infancia, moldean nuestro desarrollo psicológico y tienen impactos duraderos en nuestra vida adulta. Una de las teorías más debatidas de Freud fue el complejo de Edipo, nombrado así por la figura mitológica griega que mata inconscientemente a su padre y se casa con su madre. Freud sugirió que durante una etapa específica del desarrollo infantil, los niños experimentan deseos sexuales inconscientes hacia sus madres y ven a sus padres como rivales.
La teoría correspondiente para las niñas fue el complejo de Electra. Aunque estos sentimientos eventualmente son reprimidos, Freud creía que dejaban una marca indeleble en la psique del individuo. Estas ideas fueron revolucionarias porque propusieron que incluso en la infancia, poderosas y complejas emociones sexuales estaban en juego. Cambió la forma en que la sociedad veía la inocencia infantil y forzó una reevaluación de las complejidades del desarrollo humano. Freud enfatizó la importancia de la mente inconsciente, sugiriendo que muchas de nuestras acciones están impulsadas por factores fuera de nuestra conciencia inmediata, muchos de los cuales están arraigados en nuestros impulsos sexuales. Aunque muchas teorías de Freud han sido debatidas o rechazadas, su influencia es innegable. Cambió el discurso sobre la sexualidad de la moralidad y biología a la psicología, subrayando su centralidad en el comportamiento humano. 9. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una figura titánica en la filosofía existencialista y el pensamiento feminista. El segundo sexo es un análisis de cómo la sociedad construye la identidad femenina, especialmente en relación con la sexualidad. Central en el argumento de Beauvoir es que las mujeres no nacen, sino que se hacen. Esta idea desafía el determinismo biológico y destaca las construcciones sociales que influyen en la identidad femenina. Observó que la sociedad a menudo posiciona a las mujeres como la otra en relación con los hombres. Este proceso de otredad objetiva a las mujeres, reduciéndolas a sus funciones sexuales y reproductivas y negándoles plena agencia. De Beauvoir analizó las expectativas sociales que atan el valor de las mujeres a su apariencia y fertilidad. Estas nociones limitan la comprensión de las mujeres de su propia sexualidad y las confinan a roles y estereotipos. El segundo sexo también se adentra en las dimensiones históricas, biológicas, psicoanalíticas y existenciales de la feminidad. A través de su análisis, de Beauvoir busca liberar a las mujeres de estos relatos restrictivos, abogando por el reconocimiento de las mujeres como sujetos completos. En esencia, la exploración de la sexualidad en el segundo sexo es una poderosa acusación de las estructuras patriarcales. Sirve como un llamado a la acción, instando a la sociedad a reevaluar y deconstruir las normas y creencias que continúan subordinando y objetivando a las mujeres. 10. Michel Foucault. Michel Foucault, filósofo postestructuralista y teórico social, profundizó en las complejidades del conocimiento, el poder y la construcción de normas sociales. Su trabajo sobre la historia de la sexualidad fue pionero, no solo por su contenido sino por la perspectiva con la que lo abordó. Para Foucault, la sexualidad no era una esencia inmutable inherente en los humanos, sino un constructo que evolucionó a través de procesos históricos, sociales y políticos. En la historia de la sexualidad, desafió las narrativas tradicionales sobre la represión victoriana y la liberación moderna. Foucault planteó que lo que parece liberación es, en muchos casos, una nueva forma de control y regulación. Introdujo el concepto de biopoder, un tipo de poder que regula poblaciones. La sexualidad se convirtió en un dominio clave donde se ejercía este poder, con instituciones definiendo lo normal y lo desviado. Foucault también abordó el concepto de formaciones discursivas, formas en que se crea y organiza el conocimiento. Argumentó que nuestra comprensión actual de la sexualidad está enraizada en discursos específicos que han emergido con el tiempo. Esta perspectiva sobre la sexualidad fue revolucionaria. Foucault mostró la compleja red de poder, conocimiento y discurso que define nuestras identidades y experiencias sexuales. En resumen, Foucault ofrece una profunda crítica de las normas sociales y las estructuras de poder que las sustentan, instándonos a cuestionar las bases de nuestras creencias. 11. Albert Camus. Albert Camus, destacado en la filosofía existencial y literatura, abordó la existencia humana con una aguda conciencia de su inherente absurdo. Para Camus, el absurdo surge del enfrentamiento entre nuestra búsqueda de significado y la indiferencia del universo. Vio la sexualidad como una respuesta profunda a este dilema. En obras como El extranjero y El mito de Sísifo, Camus profundiza en la búsqueda humana de significado. Aunque rechaza la idea de un propósito final en la vida, también niega la necesidad de desesperación.
Aboga por abrazar apasionadamente la vida en toda su intensidad. La sexualidad emerge como una de las formas más puras de experiencia humana. Es un acto de desafío contra el vacío, un momento de conexión y realidad. Para Camus, la sexualidad no es solo biológica sino filosófica, ofreciendo un alivio temporal del absurdo de la vida. Sin embargo, no propone la sexualidad como una solución permanente al problema del absurdo. Estos momentos son efímeros, destellos momentáneos de significado en un mundo que a menudo parece carecer de él. En esencia, la perspectiva de Camus sobre la sexualidad subraya su filosofía general, una llamada a vivir auténticamente, abrazar la existencia y encontrar momentos de intensa pasión y conexión, incluso en un universo que a menudo parece indiferente a nuestros anhelos. 12. Bertrand Russell. Bertrand Russell, filósofo, lógico y crítico social de renombre, no solo fue una figura destacada en la filosofía académica sino también un ferviente defensor de la reforma social en áreas como la sexualidad. Sus perspectivas sobre este tema le granjearon tanto admiración como notoriedad, estando significativamente adelantadas a su época. En una sociedad marcada por estrictas normas victorianas, Russell defendió una visión más abierta y comprensiva de la sexualidad. Creía que los estándares morales convencionales, que buscaban reprimir los deseos sexuales, eran perjudiciales. Según él, esta represión causaba problemas psicológicos, desde la infelicidad personal hasta disfunciones sociales. Su libro Matrimonio y Moral refleja sus visiones progresistas sobre sexualidad y relaciones. Aquí, critica el matrimonio, los dobles estándares en la sexualidad de hombres y mujeres, y las normas sociales sobre el comportamiento sexual aceptable. Abogó por la educación sexual, la descriminalización de la homosexualidad y la importancia del respeto mutuo y el consentimiento. Russell sostenía que la sexualidad, cuando se aborda con comprensión y sin restricciones moralistas injustificadas, podía ser una fuente de felicidad y conexión humana. Creía que al reconocer la naturalidad de los deseos sexuales y educar a las personas sobre el comportamiento sexual responsable, la sociedad podría aliviar la culpa, vergüenza y angustia asociadas a la sexualidad. Russell también defendió los derechos de las mujeres y creía en la igualdad de género en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, sus visiones, aunque revolucionarias, también le trajeron controversia. Enfrentó rechazo de sectores conservadores, pero su influencia fue innegable, allanando el camino para futuros debates y reformas en sexualidad y derechos de género. En resumen, la perspectiva de Russell sobre la sexualidad fue un llamado a la racionalidad, comprensión y liberación de normas obsoletas. Imaginó una sociedad donde las personas pudieran expresar su sexualidad sin miedo, vergüenza o juicio, siempre que fuera consensuado y respetuoso. 13. Hannah Arendt. Hannah Arendt, destacada teórica política, se interesó profundamente por la naturaleza del poder, la autoridad y el ámbito público. Para Arendt, el espacio público era donde los individuos se unían para participar en acciones y deliberaciones colectivas, un espacio para la política en su forma más pura. Aquí es donde la calidad única de la pluralidad humana, la distintividad de las voces individuales, podía expresarse y reconocerse plenamente. Un concepto clave en el pensamiento de Arendt es la distinción entre los ámbitos público y privado. Para Arendt, el ámbito privado es el espacio del hogar, de las necesidades biológicas y de las relaciones íntimas, incluida la sexualidad. Es un refugio de la mirada pública, un santuario donde los individuos pueden ser ellos mismos sin la necesidad de una apariencia o personalidad pública. En contraste, el ámbito público es donde los individuos se muestran ante los demás, donde participan en discursos y acciones que tienen el potencial de resonar en el mundo y convertirse en parte de la historia humana compartida. Arendt era cautelosa con la intrusión de asuntos privados, incluida la sexualidad, en el ámbito público. Cuando lo personal se vuelve político, el foco cambia de preocupaciones colectivas y objetivos compartidos al ámbito de las quejas, emociones e historias personales. Esto puede nublar el debate público y disminuir la capacidad para la acción colectiva.
Además, Arendt creía que la politización del ámbito privado podría tener efectos perjudiciales para los individuos. Cuando los asuntos privados son expuestos al ojo público, pueden ser objeto de escrutinio, juicio y posible manipulación. En el contexto de regímenes totalitarios que buscaban borrar el límite entre los ámbitos público y privado, las preocupaciones de Arendt eran especialmente relevantes. Vio cómo tales regímenes manipulaban vidas privadas para fines políticos, convirtiendo a individuos en meros engranajes del Estado. En esencia, la perspectiva de Hannah Arendt sobre la sexualidad subraya la importancia de mantener límites entre los ámbitos privado y público. Defiende el valor de ambos espacios y advierte contra su confluencia, instando a una demarcación clara para preservar la integridad y propósito de cada uno. 14. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, con sus penetrantes y a la vez sombrías reflexiones sobre la naturaleza de la existencia humana, colocó el concepto de la voluntad en el centro de su filosofía. Para Schopenhauer, el universo y todo lo que contiene es una manifestación de esta ciega e insaciable voluntad de vivir. Es una fuerza impersonal que impulsa todas las acciones y fenómenos, desde las formas de vida orgánica más simples hasta las complejidades de la emoción y el comportamiento humano. Desde el punto de vista de Schopenhauer, el deseo sexual es la demostración más clara y convincente de esta voluntad de vivir. Es un impulso irreprimible, que a menudo puede parecer ilógico o desproporcionado en su intensidad, empujando a los individuos hacia la unión con otros. Pero, ¿por qué tal fervor? Schopenhauer creía que detrás de la máscara de la pasión individual se esconde el frío e imperativo cálculo de la naturaleza, la reproducción. La atracción sexual, entonces, es una especie de artimaña metafísica, una estrategia desplegada por la voluntad de vivir para asegurar la propagación de la especie. Los sentimientos de amor, infatuación y lujuria, por poderosos que puedan parecer al individuo que los experimenta, son en esencia mecanismos de la naturaleza para asegurar que ocurra la procreación. Sin embargo, las opiniones de Schopenhauer sobre la sexualidad están teñidas de un tipo de pesimismo existencial. Darse cuenta de que nuestras pasiones más profundas pueden ser reducidas a meros instrumentos de la voluntad de la naturaleza puede ser profundamente desilusionante. Esto cuestiona nuestra sensación de autonomía individual y el significado de las relaciones personales. Además, para Schopenhauer, la voluntad de vivir y sus deseos inherentes son fuentes de sufrimiento. El constante esfuerzo y deseo que caracterizan la existencia, ejemplificado en la urgencia del deseo sexual, lleva inevitablemente a la insatisfacción. En esencia, la perspectiva de Schopenhauer sobre la sexualidad ofrece una reflexión sobria sobre la naturaleza de la existencia humana. Aunque reconoce el poder y la intensidad de la atracción sexual, la sitúa dentro de un marco metafísico más amplio, donde se convierte en un testimonio de la fuerza impersonal y implacable de la voluntad, resaltando el sufrimiento inherente y la futilidad de los deseos humanos. 15. John Stuart Mill. John Stuart Mill, una luminaria del siglo XIX, es mejor conocido por sus escritos sobre libertad, utilitarismo y economía política. Sin embargo, a menudo se pasa por alto su postura pionera sobre la igualdad de género y sus críticas a las convenciones sociales que rodean la sexualidad. En su obra revolucionaria La sujeción de las mujeres, Mill propuso la idea radical, para su tiempo, de que las mujeres son fundamentalmente iguales a los hombres y que las instituciones sociales prevalecientes, que subordinan a las mujeres a los hombres, eran tanto injustas como ineficientes. Argumentó contra la noción de que las diferencias en los roles de hombres y mujeres eran naturales. En su lugar, postuló que eran productos de construcciones sociales profundamente arraigadas en la historia y la cultura. Central en la defensa de Mill de los derechos de las mujeres fue su creencia en la autonomía individual y el desarrollo personal. Veía las visiones restrictivas de la sociedad sobre la sexualidad y los roles de género como cadenas que ataban a ambos géneros, aunque de diferentes maneras. Las mujeres, obviamente, eran las más abiertamente oprimidas, confinadas a roles de domesticidad y negadas las mismas oportunidades educativas, económicas y políticas que los hombres.
Pero los hombres también estaban atrapados, forzados a moldes de masculinidad que exigían contención emocional y dominio. Para Mill, la libertad de explorar y expresar la sexualidad de uno estaba intrínsecamente vinculada con el desarrollo personal. Al forzar a las personas a roles estrechos basados en su género, la sociedad no solo perpetuaba la injusticia, sino que también desperdiciaba el potencial. Cada individuo, independientemente del género, tiene capacidades, perspectivas y contribuciones únicas. Limitando los roles y expresiones de la mitad de la población, la sociedad se empobrecía efectivamente. Además, Mill argumentó que una verdadera compañía, basada en la igualdad y el respeto mutuo, era imposible en una sociedad donde un género tenía un poder desproporcionado sobre el otro. En las relaciones, esta dinámica de poder distorsionaba el afecto e intimidad genuinos, reemplazándolo con dominio por un lado y dependencia por el otro. Al abogar por los derechos de las mujeres y desafiar las normas sociales sobre la sexualidad, John Stuart Mill no solo promovía la justicia para las mujeres, sino una vida más rica y plena para todos. Envisionaba una sociedad donde los individuos, libres de las cadenas de convenciones obsoletas, pudieran seguir sus propios caminos, desarrollar sus capacidades y participar en relaciones basadas en una verdadera comprensión y respeto mutuo. 16. Gauri Ma. Una figura estimada en el movimiento Ramakrishna, no solo fue una líder monástica, sino también una encarnación de la dedicación espiritual en el agitado panorama socio-religioso de India. En la tradición de muchos caminos espirituales, particularmente dentro del marco de la espiritualidad india, el juego de los sentidos y las atracciones mundanas a menudo se ven como obstáculos potenciales en el camino hacia la realización última o moksha. Para Gauri Ma, la sexualidad representaba uno de los instintos humanos más poderosos, una fuerza que, si no se controla, podría enredar a un individuo más profundamente en la red de Maya, ilusión. En el contexto de las búsquedas espirituales, esta fuerza podría desviar la atención de uno del viaje interno, anclándola en cambio a la naturaleza transitoria e ilusoria del mundo físico. Sin embargo, la defensa de Gauri Ma del celibato no fue un mero rechazo de la sexualidad, fue una redirección consciente de la energía. En muchas tradiciones espirituales, la energía asociada con la sexualidad, conocida como Kundalini en ciertos caminos yógicos, es increíblemente potente. Cuando se canaliza y redirige hacia arriba a través de la meditación y prácticas específicas, puede catalizar experiencias espirituales profundas y despertares. Al abogar por el celibato, Gauri Ma buscaba ayudar a los aspirantes a preservar y utilizar esta energía para el crecimiento espiritual. El celibato, en este contexto, no solo se trataba de abstención, sino que era una herramienta para la transformación, dirigiendo el enfoque de lo externo a lo interno, de lo físico a lo espiritual. También vale la pena señalar que las enseñanzas de Gauri Ma llegaron durante un periodo en el que India estaba lidiando tanto con el dominio colonial como con sus implicaciones socioculturales. Su énfasis en las prácticas y valores espirituales puede verse como una forma de reafirmar la profundidad y significado de las tradiciones espirituales indias frente a las influencias externas. En esencia, para Gauri Ma, el camino del celibato no se trataba tanto de renunciar al placer como de abrazar una forma de dicha más alta y profunda, una que trasciende lo efímero y toca lo eterno. Es un testimonio de sus enseñanzas que sigue siendo un faro perdurable para muchos en el camino espiritual, guiándolos más allá de las distracciones del mundo material hacia la luz eterna de la autorrealización. 17. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, cambió el panorama filosófico con su enfoque en el lenguaje y su relación con el mundo. Aunque sus obras principales, Tractatus Logico-Philosophicus y Investigaciones Filosóficas, no profundizaron en la sexualidad, los métodos y perspectivas que introdujo tienen profundas implicaciones para comprenderla y discutirla. Central en el pensamiento posterior de Wittgenstein es la idea de que el significado de las palabras no es fijo o inherente, sino que se deriva de su uso dentro de los juegos de lenguaje que jugamos. Estos juegos son las prácticas, costumbres y formas de vida en las que estamos inmersos.
Para Wittgenstein, entender una palabra significa entender las prácticas asociadas con ella. Aplicando esta perspectiva a la sexualidad, se puede ver que términos como amor, género, sexo y relación derivan sus significados no de definiciones estáticas, sino de las innumerables formas en que se usan y comprenden en diferentes contextos y culturas. En consecuencia, los debates o confusiones sobre términos sexuales a menudo provienen de participantes que hablan diferentes juegos de lenguaje o tienen diferentes formas de vida en mente. El enfoque de Wittgenstein nos anima a prestar atención al uso real de las palabras en contextos de la vida real. En lugar de buscar una definición singular y general de un término relacionado con la sexualidad, podríamos examinar cómo opera dentro de prácticas y contextos sociales específicos. Por ejemplo, ¿cómo funciona la palabra amor en un contexto romántico en comparación con uno platónico? ¿Cómo han alterado los cambios históricos y culturales los juegos de lenguaje en torno a términos como matrimonio o género? Además, el énfasis de Wittgenstein en la naturaleza comunal del lenguaje nos empuja a reconocer que las discusiones sobre la sexualidad están profundamente arraigadas en prácticas sociales y vida comunitaria. La sexualidad no es solo una experiencia individual, está entrelazada con normas sociales, historias y entendimientos compartidos. En conclusión, aunque Ludwig Wittgenstein puede no haber abordado directamente la sexualidad en sus obras, las herramientas filosóficas que proporcionó ofrecen una forma única y poderosa de diseccionar y entender el intrincado tapiz de lenguaje y prácticas que rodean la sexualidad humana. Al centrarse en cómo hablamos sobre la sexualidad, la filosofía wittgensteiniana nos insta a ser más reflexivos, matizados y atentos a las complejidades de la experiencia humana. 18. Leo Tolstoy. Leo Tolstoy, el gigante literario detrás de obras maestras como Guerra y Paz y Ana Karenina, experimentó una profunda transformación espiritual en sus últimos años, la cual influyó significativamente en sus puntos de vista sobre la sexualidad. Si bien sus primeras obras exploraban los matices intrincados del amor y las relaciones humanas, sus escritos posteriores, particularmente después de su despertar espiritual, adoptaron un giro más ascético. La experiencia de Tolstói con la sexualidad fue profundamente personal. En su juventud, llevó una vida que más tarde consideró de imprudencia moral, participando en numerosos romances y viviendo un estilo de vida hedonista. Pero a medida que envejecía y profundizaba en sus indagaciones espirituales y filosóficas, su perspectiva experimentó una transformación radical. Impulsado por su interpretación de las enseñanzas cristianas y su búsqueda de pureza moral, Tolstói comenzó a ver el deseo sexual como un obstáculo en el camino hacia la iluminación espiritual. Empezó a abogar por la castidad, incluso dentro del matrimonio, y creía que las relaciones humanas deberían basarse en conexiones espirituales y platónicas en lugar de físicas. Sostenía que el verdadero amor cristiano, en su forma más elevada, trascendía el reino físico y era completamente no sexual en su naturaleza. Sus puntos de vista en evolución sobre la sexualidad no estuvieron exentos de controversia. Las creencias de Tolstói crearon tensiones dentro de su propia familia, especialmente con su esposa, Sofía Andreevna, con quien tuvo una relación compleja y a menudo tumultuosa. Aunque ella le dio 13 hijos y apoyó sus esfuerzos literarios, le resultó difícil reconciliarse con su ascetismo en la vejez y las demandas morales que imponía a quienes lo rodeaban. En obras como la Sonata Kreutzer, las opiniones en evolución de Tolstói sobre la sexualidad son palpables. La novela, que presenta una crítica al deseo y las pasiones carnales, provocó acalorados debates e incluso enfrentó censura debido a sus puntos de vista radicales sobre el matrimonio y la sexualidad. Es esencial entender que la perspectiva de Tolstói sobre la sexualidad estaba profundamente entrelazada con su búsqueda más amplia de claridad moral y espiritual. Lidió con preguntas existenciales sobre el significado de la vida, la naturaleza del bien y el mal, y el camino hacia el verdadero cumplimiento espiritual. En este contexto, su postura sobre la sexualidad puede verse como una extensión de su búsqueda más amplia de pureza, simplicidad y una vida alineada con su comprensión de las enseñanzas de Cristo. 19. Ayn Rand. Ayn Rand,
la influyente novelista y filósofa detrás del objetivismo, otorgó un énfasis único a la sexualidad en sus obras, vinculándola inextricablemente a sus principios filosóficos más amplios. A diferencia de muchos pensadores que veían la sexualidad principalmente en términos de impulsos biológicos o construcciones sociales, Rand la consideró como un acto profundamente filosófico y moral. Para Rand, la sexualidad no era solo un acto físico o una emoción pasajera, era una celebración de valores individuales, un espejo que reflejaba las convicciones más profundas de los individuos involucrados. La atracción sexual, en su opinión, estaba arraigada en la admiración de una persona por las virtudes y valores encarnados por otra. Esto significa que, en un universo randiano, los personajes a los que uno encuentra atractivos o con los que forma relaciones son indicativos de la propia postura filosófica y moral. Esta interconexión de sexualidad y moralidad se muestra vívidamente en sus novelas. En El manantial, la relación entre Howard Rourke y Dominique Franken no es solo una trama romántica, es una exploración dinámica de su individualismo, sus valores y sus respuestas a un mundo que a menudo rechaza los ideales que defienden. De manera similar, en La rebelión de Atlas, las intrincadas relaciones entre Dagny Taggart, Hank Rearden y John Galt no son simples enredos románticos, sino poderosas declaraciones sobre su reconocimiento mutuo de virtud, fuerza y propósito. Sin embargo, la representación de Rand de la sexualidad no estuvo exenta de controversias. Los críticos han señalado elementos problemáticos en su representación de las relaciones románticas, particularmente en lo que respecta a las dinámicas de poder y el consentimiento. Algunas escenas en sus novelas, que podrían interpretarse como una encarnación de su filosofía de voluntad individual y valores, han sido criticadas por sus insinuaciones agresivas y no consensuadas. A pesar de estas controversias, lo que queda claro es que Rand elevó la sexualidad desde la mera fisicalidad a un reino donde valores, virtudes y filosofía se entrelazan. Para ella, una relación sexual era una profunda afirmación del individualismo, un testimonio de los valores personales de los personajes y un claro reflejo de sus creencias filosóficas. En un mundo a menudo inclinado a separar la mente del cuerpo, Ayn Rand insistió firmemente en que ambos están íntimamente conectados, especialmente en el ámbito del amor y el deseo. 20. Judith Butler. Judith Butler, una figura imponente en la filosofía contemporánea y la teoría de género, alteró fundamentalmente nuestra comprensión del género y la sexualidad con su trabajo pionero. Sus ideas, más notablemente expuestas en el género en disputa 1990, se alejan de la creencia prolongada de que el género está biológicamente determinado y es fijo, sugiriendo en cambio que es fluido, dinámico y socialmente construido. Central en la teoría de Butler es el concepto de performatividad. Argumentó que el género no es algo que uno inherentemente es, sino algo que uno hace. En otras palabras, el género es una performance, construido a través de comportamientos, actos y expectativas sociales repetidos. Esta performance, repetida con el tiempo, se vuelve tan arraigada y habitual que se percibe como natural o innata. Esta perspectiva desafía radicalmente las nociones binarias tradicionales de masculino y femenino, revelándolas como construcciones culturales en lugar de verdades inmutables. Al posicionar el género como una performance, Butler también destacó cómo los individuos pueden interrumpir o queerizar estas performances normativas, desafiando intencionadamente las expectativas sociales y creando espacio para un espectro más amplio de expresiones de género. Las ideas de Butler también impactan profundamente nuestra comprensión de la sexualidad. Si el género no está biológicamente fijo, entonces tampoco lo están los roles y comportamientos tradicionalmente asociados con géneros particulares, incluidos aquellos relacionados con la sexualidad. Esta perspectiva desmantela muchas creencias arraigadas sobre lo que es natural o normal en el ámbito del deseo, atracción y comportamiento sexual. Además, el énfasis de Butler en la construcción social del género y la sexualidad destaca las dinámicas de poder en juego. Las normas y expectativas sociales en torno al género y la sexualidad no solo existen pasivamente, activamente dan forma, regulan y, a menudo, restringen el comportamiento y la autoexpresión humanos.
Reconocerlos como performances abre la puerta a la resistencia, subversión y cambio. En conclusión, las percepciones de Judith Butler han sido transformadoras, no solo en círculos académicos sino también en entendimientos sociales más amplios del género y la sexualidad. Al arrojar luz sobre la naturaleza performativa de estos conceptos, ha empoderado a innumerables individuos para cuestionar, desafiar y redefinir sus propias performances de género, abriendo camino para una comprensión más inclusiva y diversa de la identidad humana. A lo largo de la historia, los filósofos han abordado las complejidades de la sexualidad, ofreciendo percepciones diversas que continúan moldeando nuestra comprensión moderna. Ya sea visto como un esfuerzo espiritual, un impulso biológico o una construcción sociopolítica, la filosofía del sexo sigue siendo un tema apasionante y multifacético.